Y saludamos a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. Un saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Aquí estamos. ¿Qué nos ha traído para hoy? Bueno, hoy hemos hecho una evaluación, un análisis sobre algunos datos que ha aportado la Organización de Naciones Unidas y nos parecen muy interesantes para reflexionar sobre el impacto que está teniendo o que tuvo fundamentalmente, porque la evaluación es hasta el mes de septiembre, la pandemia en el mundo relacionada con tanto el trabajo, la economía, como también el impacto de el desarrollo productivo que pueden tener cada uno de los países. Y es muy interesante porque aquí se han evaluado todas las regiones del mundo, para ver de qué manera, en virtud de la evolución del contexto sanitario, fueron dando otros marcos ligados con lo que está relacionado fundamentalmente con la economía. El daño que se ha hecho durante estos meses, o que ha hecho la pandemia durante estos meses, es muy fuerte sobre los sectores más vulnerables. Hoy podemos dar una respuesta. ¿Te acuerdas que nos hacíamos en marzo? ¿Quién iba a pagar la crisis por el coronavirus? Bueno, hoy lo tenemos en claro. Hoy sabemos quién ha pagado la crisis por esta pandemia. Los millonarios han ganado más, han encontrado el negocio en medio de la crisis sanitaria. Los sectores más vulnerables, los más empobrecidos, se han visto muy afectados. En algunos países, en particular, por ejemplo, en la Argentina, hubo acciones para mitigar, sobre todo en los sectores más vulnerables, el acceso a la alimentación, que estuviera garantizado. También que el acceso sanitario, que todos los que tuvieran coronavirus, aquellos que tenían más recursos o menos recursos, pudieran acceder a una misma cama. Bueno, algunos aspectos se fueron generando. Evidentemente, cuando uno ve los problemas estructurales y sobre todo los perfila en el mediano y largo plazo, advierte rápidamente que aquí tenemos un problema que va a profundizar la pobreza, naturalmente, que va a profundizar la caída de la economía, que va a provocar mayor número de cierres de comercios, sobre todo en los comercios más chicos, y que va a modificar un vínculo social y económico que difícilmente pueda ser mejorado en el corto plazo, ¿no? Esta realidad, este impacto, esta debacle para la Argentina ha sido más profunda incluso que la del 2002, con características distintas, pero más profundas en el corto tiempo, ¿no?, que en relación al 2002, un daño que será difícil de revertir rápidamente. Pero si te parece, aparte, vamos a ver... Sí, discúlpame, Pablo, no, aparte con el contexto en que se viene, es decir, porque el contexto que se viene es un déficit muy grande, deudas por parte de las empresas, deudas familiares, deudas individuales también, es decir, que se arranca, se comienza, si se quiere, este camino de recuperación desde muy abajo, realmente con una situación y una crisis muy profunda. Sí, absolutamente. Bueno, si querés, en otro momento podemos analizar este tema porque es muy interesante el endeudamiento individual y social, ¿no? Porque la Argentina ha logrado reestructurar, todavía le queda el Fondo Monetario, la negociación con el Fondo, ¿no?, y con el Club de París también el año que viene, pero ha logrado reestructurar la deuda con los bonistas externos, ¿no? Pero hay una deuda que es individual, familiar, de la que hemos hablado en algunos momentos, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que sucede con los créditos UBA o con los créditos que se tomaron para pagar sueldos o con los créditos para pagar... Hay gente que se ha endeudado para pagar servicios. Bueno, a ver, Pablo, hoy por hoy están suspendidos los... Bueno, te saco un poquito de tema, pero están suspendidos los desalojos, tanto familiares como comerciales. Pero esto en algún momento, porque traen una deuda, es impresionante el porcentaje de deudas que hay. Hay más del 60% de inquilinos que no pueden pagar. Hay gente que hoy está alquilando, que tuvo que renovar el alquiler, ¿no? O que tuvo que empezar a alquilar, y los precios han aumentado en relación al año pasado entre el 40 y el 60%. Para que tomemos una medida más allá del que no nivel se de la podía, problemática. Más allá que no se podía, digo porque... Más allá, claro, pero lo que pasa es que en los contratos nuevos es distinto. Vos, digamos, cuando a vos no te pueden aumentar la cuota del alquiler, o no pueden desalojarte. Pero si vos querés alquilar por primera vez o querés hacer un nuevo alquiler, vas a tener que pagar números que están por encima del 40-60% con referencia a un año. Bueno, en esa situación estamos. Pero vamos a ver... Sí, ya lo vamos a hablar a ese tema porque es muy interesante. Pero volvemos al tema tuyo, Pablo, de hoy.
Un informe de la Organización Mundial del Trabajo, de la OIT, ligada con la ONU, da cuenta de la magnitud de la crisis provocada por la pandemia y pone en evidencia su extensión por casi todo el mundo. Según el Banco Mundial, Sí. el virus hundirá en la miseria a entre 88 y 115 millones de personas este año. Una cifra que puede crecer hasta los 150 millones de personas en 2021. Es extraño, ¿no? Porque uno diría, bueno, pero si el año que viene vamos a tener la vacuna, ¿por qué van a seguir aumentando? Bueno, porque hay un efecto arrastre de toda la crisis económica que se ha generado durante la pandemia que inevitablemente va a impactar el próximo año. No habrá soluciones mágicas, ni en la Argentina ni en el mundo. A causa de la pandemia y la recesión mundial, más del 1% de la población del mundo caerá en la pobreza extrema. Esto lo ha confirmado el Grupo Banco Mundial. La entidad considera que la pobreza alcanzará a quienes viven con menos de $1,90 diarios, por lo que en 2020 espera que afecte entre 9, hasta el 9% y el 9,4% de la población a nivel general. Hay muchas monedas, en esto podemos hacer una referencia a la Argentina, que han devaluado mucho este año, que han perdido en relación al dólar, que es la medida que se toma a nivel mundial, la capacidad de compra, de poder adquisitivo. Allí la pobreza se ha profundizado sustancialmente. Y esto es lo que está ocurriendo también en la Argentina, ¿no? El empobrecimiento generado por la pandemia también alcanzará a quienes tienen ingresos medios, que según la entidad representa más del 40% de los habitantes del mundo. Hay una clase media, Mariano, Sí. en el mundo que alcanza un 40% de la población. Bueno, también ahí habrá una fuerte caída de los ingresos. Además, estiman que 8 de cada 10 nuevos pobres serán habitantes de países de ingreso mediano. Es decir, en los países en desarrollo, o con un desarrollo medio, Sí. 8 de cada 10 nuevos pobres estarán allí, viviendo allí. Esto habla de la debacle económica que ha sido generalizada. No es que la debacle impactó solo en algunos países, ha impactado en todos. El problema es quién paga la crisis en cada uno de esos países. En un sentido similar, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió que en abril pasado que la crisis desatada por el coronavirus llegará este año a 275 millones de personas, que van a estar al borde de la inanición en todo el planeta. El problema del hambre se ha profundizado. Hay algunos países que han logrado una contención, hay que señalar, la Argentina lo ha logrado con el programa alimentar, con la articulación entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales. Se ha evitado que las protestas, que han sido muchas en la Argentina, tengan que ver con el hambre. Se ha protestado por el cierre, por la caída del poder adquisitivo, por libertades, por cuarentenas, por lo que fuera. Pero no ha habido protestas masivas en relación a gente que no accede al alimento. Hay estudios, Pablo, hay estudios que potencian lo que fue la implementación tanto del IFE como de la tarjeta alimentar para justamente evitar esta situación, ¿no? La de inanición, la del hambre en la República Argentina. Ha sido un factor de contención muy importante. Ahora, si uno lo piensa en esos términos, Mariano, ¿no? En lo que significa haber logrado la contención alimentaria, también uno puede pensarlo desde otra perspectiva. Si la tarjeta alimentar, si el IFE, si los recursos extraordinarios tienen que seguir más allá de la pandemia, bueno, ahí tenemos un problema estructural. Bueno, claro. Entonces, lo que resulta como un paliativo termina siendo una evidencia del enorme problema que existe con la pobreza y con la alimentación de la Argentina. Es que para que eso desaparezca tenés que rearmar el tejido productivo, tenés que volver a dar trabajo, tenés que recuperar salarios, tenés que recuperar la economía en definitiva. Claro, bueno, ahí estamos en ese tema central, clave, en el que confluyen hoy los problemas que la Argentina ya traía, los problemas centrales, estructurales en industria, en producción y demás, y lo que ha profundizado con la pandemia. ¿Cómo revertir ese camino? ¿Cómo impulsar la reactivación? Es uno de los temas centrales. Vamos a la próxima trama. En España, por ejemplo, hay 1.100.000 personas que incrementarán el sector de la pobreza, ¿no? Según un informe de la ONG Oxfam, que fue citado por el diario País. También en los Estados Unidos la cantidad de pobres aumentó brutalmente. 8 millones de habitantes se sumaron a ese segmento, el más afectado
Solo entre mayo y septiembre. Insistimos, estos son trabajos que han sido elaborados hasta septiembre, porque se estima, pensemos que en Europa están en la segunda ola y en Estados Unidos no ha decrecido el número, por lo cual son números que se van a profundizar. En cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, la OIT informó en septiembre pasado que solo en Latinoamérica al menos 34 millones de personas han perdido su empleo o lo han visto precarizarse hasta una instancia en la que los ingresos han bajado profundamente. Estamos hablando casi de un 80% de la población de la Argentina, si uno hiciera un comparativo, ¿no? La tasa de ocupación además cayó al 51,1%, que es el valor mínimo histórico. La tasa de ocupación llegó casi a la mitad. Esto habla de qué pasa con la otra mitad de los trabajadores. Habla de la enorme conflictividad social y laboral que ha dejado la pandemia. El observatorio estimó que para el cuarto trimestre de este año se van a perder unos 245 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Y es muy interesante plantear si este es el número final, pensando en lo que ha sucedido también en Latinoamérica. Latinoamérica ha sido una de las zonas más golpeadas. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo informal en Latinoamérica. La economía de Latinoamérica tiene mucha informalidad. El organismo había estimado que solo entre abril y junio de este año se perdieron 495 millones de empleos en todo el mundo. La caída de la economía, fíjate vos, será del 4,3% en los Estados Unidos, del 8,3% en la zona del euro y del 8,1% en América Latina y el Caribe. Es decir, América Latina va a caer menos que Europa y algo más que los Estados Unidos. Pero dentro de las regiones también hay mucha diferencia. Por ejemplo, Alemania va a caer un 6%, mientras que España va a sufrir una caída del 12,8%. Ahora, ¿esto se puede ver de manera lineal? No, porque así como vos podés caer mucho, la capacidad de crecer sobre esa caída depende también de la fortaleza de la economía. Claro. Estados Unidos había perdido 20 millones de puestos de trabajo y recuperó 12. Bueno, esto tiene que ver con que tienen una fortaleza en sus estructuras industriales, desarrollo y demás, que permiten recuperarse también más rápido. Pero esto tiene mucho que ver de cómo te agarra antes de la pandemia, Pablo, ¿no? Exactamente. Esto tiene que ver, pre-pandemia hay que ver cómo te agarra. Si te agarra fortalecido, si te agarra debilitado. Claro. Vos tenés una capacidad de caer, ¿no? Cayeron todos, porque bueno, no, era inevitable. Sí. Eso iba a suceder. Ahora, las características económicas, industriales, productivas de cada país es lo que te va a permitir crecer más rápidamente. Esto es lo que ha logrado Estados Unidos, a pesar de estar en el peor momento de la pandemia, bajó pero logró crecer. Ahora, ¿eso qué significa? Bueno, entonces, ¿para qué hicimos cuarentena? Si de todas maneras va a caer, lo que deberían haber hecho es dejar que se desplomara. No, porque las caídas en los países en desarrollo es más profunda y es mucho más difícil poder subir después de esa instancia. Si vos tenés, bueno, lo demuestra España, lo demuestra España, ¿no? Lo difícil que hay, estamos hablando de un país del primer mundo, de la Comunidad Económica Europea. Bueno, ese contexto es el que hoy se está poniendo en debate y hay que ver qué es lo que va a suceder también para los próximos años. La única diferencia son algunos países asiáticos, donde surgió el virus, tuvieron una capacidad de control mayor una vez que esto se produjo y también de recuperación económica. ¿Se puede hacer una mirada lineal? No, porque allí también hay una estructura social y política totalmente distinta y cultural. El respeto a determinadas normas y condiciones es totalmente distinto. Las condiciones laborales son totalmente distintas. La posibilidad de control estatal también es distinta. Absolutamente. Bueno, hay una mayor restricción, una restricción que aquí no sería de ninguna manera aceptada. De ninguna manera aceptada. Bueno, en ese marco se están dando, ¿no?, números que son realmente alarmantes. Pablo, muchísimas gracias, muy interesante. Abrazo grande, saludo para todos. Bueno, nos quedó esta última referencia. Cerramos con esta. Muy breve, ¿no? Que a mí me parecía muy interesante, sobre todo la última. Me despido con esto. Dale. Según la ONG Oxfam, los 73.000 millonarios latinoamericanos aumentaron su fortuna en 48.200 millones de pesos. Es decir, perdieron todos. No perdieron todos. Los millonarios ganaron. La crisis, sabemos quién las está pagando. Los sectores medios y sobre todo los sectores más empobrecidos.